En la continuidad de Modo Fonteve, que ahora es tiempo de presentar a los próximos invitados. Por un lado, tenemos a Andrés López, quien es doctor en Economía por la UBA, director del IAP UBA CONICET, se desempeña como profesor titular regular de Desarrollo Económico en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. También es profesor en la Maestría en Economía de la misma Casa de Estudios y profesor invitado en la Universidad de San Andrés. Es director ejecutivo en la Red Sudamericana de Economía Aplicada. Además, fue director del Centro de Investigaciones para la Transformación y el Departamento de Economía FC UBA. También recibimos en Modo Fontevecchia a Diego Petrecola, quien estudió Economía en la UCA y completó su doctorado en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, en Estados Unidos. Fue presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y director del Centro de Estudios de la UIA. Se desempeña como investigador del IEP UBA CONICET y docente en instituciones como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella y la Universidad de San Andrés. Ha trabajado también como consultor para organismos internacionales como el Banco Mundial, asesorando en políticas de competencia en diversas regiones del mundo. Ambos invitados han realizado una compilación de ensayos de investigaciones del IEP UBA CONICET en el libro Pensando el Desarrollo Económico Argentino, en donde abordan temas cruciales como la innovación, el desarrollo productivo y la integración internacional, ofreciendo diagnósticos y propuestas para quebrar la tendencia a la decadencia y lograr un camino duradero hacia el progreso. Recibimos a ambos invitados. Bueno, vamos a hacer una entrevista un poco compleja porque tenemos a uno de los entrevistados con nosotros y a otro por teléfono, así que vamos a tratar de ordenarla de la mejor manera posible. Comienzo con Andrés, que lo tenemos aquí sentado, y luego le pasamos la palabra a Diego. Desarrollo en este momento de la Argentina parece una palabra inadecuada, fuera de moda. ¿Cómo es plantear desarrollo en una Argentina actual en el contexto de un gobierno que considera que, podríamos decir, el desarrollo es algo que se produce como una derivada de otros aspectos y no como un tema en sí mismo? Bueno, gracias por la invitación. Cuando yo comienzo mis cursos de desarrollo económico, la frase inicial siempre es: el desarrollo es más que el crecimiento. Exacto. Y por supuesto, sin crecimiento económico, sin progreso en la riqueza, es difícil conseguir las cosas que uno cree que tienen los países desarrollados, como buenos niveles de salud, escolaridad, infraestructura, etcétera. Pero el crecimiento meramente per se es una condición, como se suele decir, necesaria, pero no suficiente. Y si uno quiere conseguir mejoras en la calidad de vida de las personas, en sus oportunidades, de conseguir mejores trabajos, de educarse, de conseguir acceso a vivienda, incluso, por supuesto, si se preocupa de temas que este gobierno mucho no cree, como la equidad intertemporal, esto es el desarrollo sustentable, es decir, proteger a las generaciones futuras y no comernos la riqueza, incluso amenazar la propia supervivencia de la vida en el planeta, y esto es el concepto amplio de desarrollo hoy, desarrollo sustentable. Bueno, se requiere pensar en intervenciones en otras áreas. Déjemelo colocar en términos que resulten más traducibles para la audiencia, los legos, en términos económicos. O sea, el presidente con la macroeconomía lo que se preocupa es de que la economía en su conjunto crezca, el Producto Bruto crezca, y no importa si crece con negocios financieros, si crece con actividades que no ocupan mucho empleo. El desarrollo requiere que el crecimiento además se dé de determinada manera para que, no sé si la palabra es correcta, sea autopoético, el crecimiento genere progresivamente más crecimiento y que el desarrollo genere más crecimiento. O sea, como una especie de interrelación entre una cosa y la otra, en lo que se va creando una especie de círculo virtuoso. Sí, las experiencias de países que se convirtieron en naciones desarrolladas, por supuesto, sufrieron grandes transformaciones, y no solamente se expandió la actividad económica, que como decíamos es una condición, sino que transformaron sus estructuras económicas hacia mayores niveles de productividad. Pero ¿cualquier expansión económica produce desarrollo? O sea, ¿cualquier crecimiento a la larga produce desarrollo? Bueno, lo que pasa es que hay países, por ejemplo, si yo les pregunto siempre a mis alumnos, ¿Qatar es un país desarrollado o no? No. Es un país muy rico, pero dudaríamos de llamarlo desarrollado. ¿Por qué? Porque sabemos que su riqueza la consiguió porque tiene el petróleo bajo sus pies.
y por supuesto la explotó bien, etcétera, pero faltan un montón de otras cosas que uno llamaría, que uno consideraría propias del desarrollo, en términos de desigualdad de distribución del ingreso, por ejemplo, democracia política, etcétera. Pero yo podría decir lo siguiente, si fuera su alumno, diría, mire, Qatar hoy es rico, pero a lo mejor dentro de 100 años no, porque cuando se acaba el petróleo, entonces por lo tanto el desarrollo sería riqueza sustentable. Justamente, quizás los cataríes son hábiles y han invertido parte del dinero del petróleo en otras actividades y han diversificado algo, pero la Argentina se suele comparar con Australia, por ejemplo, ¿no? Es decir, y hace mucho que se compara con Australia, porque son dos países que tienen mucha riqueza natural. Hemos hecho algún cálculo con otro colega, Juan Carlos Salac, y aún con vaca muerta, la minería, nosotros no llegaríamos a ser Australia. Australia sigue teniendo más. Australia sigue teniendo más. Si nosotros necesitamos tener una estructura, y el desarrollo económico, salvo que uno sea muy rico en recursos naturales, necesita diversificación de la estructura productiva. Y eso también es para generar empleos de calidad para una población grande como es la de la Argentina. Y cuando hablamos de empleo de calidad, hablamos de empleos formales, con salarios adecuados, etcétera, y la estructura productiva argentina hoy va camino en poner en problema la generación de ese tipo de empleos. Si usted le enseñara a australianos y Australia decidió no va a fabricar más autos y cerró todas sus fábricas automotrices, a pesar de todos los recursos naturales que Australia tiene, ¿usted diría que es una mala decisión de Australia? Bueno, en realidad Australia es muy rica con los recursos que tiene y tal vez Australia funciona así. Pero igual sería un error, porque podría funcionar mejor. ¿O no? Bueno, lo que pasa es que lo que es cierto es que para ser competitivos en la industria también hay que trabajar, ¿no? Digamos, las políticas de gobiernos previos en Argentina consiguieron una expansión industrial en los últimos años, en algunas administraciones, cerrando la economía. Eso genera industria, genera algunos puestos de trabajo, pero no genera una industria productiva, porque la industria está protegida, no compite, etc. Este gobierno, como solemos hacer, se fue para el otro lado completamente y por supuesto los países que tienen una industria competitiva hacen cosas para que las empresas industriales mejoren. ¿Con esfuerzo uno podría ser competitiva a cualquier industria o hay cuestiones en las que por más esfuerzo que se ponga usted dijo hay que trabajar, hay que resignarse que uno no va a ser competitivo? Ningún país del mundo produce todo, ¿no? Y mucho menos un país como el tamaño de la Argentina. Entonces, por supuesto, Argentina puede y es competitiva en un montón de sectores. Por ejemplo, hablamos de los autos. Argentina exporta pickups, Toyota exporta pickups a un montón de países del mundo. Nadie puede decir que esa no sea una fábrica competitiva. Ahora, si queremos hacer autos digamos, Gol, autos masivos de gran escala, Argentina no tiene la ventaja para hacer eso porque tiene un mercado relativamente chico, etcétera. O sea, y lo mismo vale para la ropa. Y si no vamos a hacer remeras básicas blancas, pero podemos hacer ropa de diseño. Entonces la pregunta no es tanto por sectores, sino en qué cosas un país tiene habilidades. Y la Argentina tiene un cierto capital humano, relativamente bueno para los niveles de América Latina, tiene algunas instituciones de ciencia y tecnología que pese al embate de este gobierno pueden producir conocimiento relevante, universidades que compiten bien a escala internacional, tiene también empresas que tienen mucha trayectoria en un montón de mercados y saben cómo exportar, saben cómo hacer productos de calidad. La cuestión es que, por supuesto, una buena política industrial debería potenciar eso y tratar de que las actividades que quizás no pueden competir con ningún tipo de cambio y solo podrían competir en una economía ultra cerrada, vayamos ayudando a la gente que va a perder esos empleos a transitar hacia otros empleos de calidad. El problema es que en ausencia de esas políticas, toda esa transición se hace de manera desordenada y probablemente tengamos que mucha de esa gente que va a perder esos empleos va a terminar siendo Rappi o en actividades informales o en el desempleo. Y este gobierno confía mucho en que esa gente va a conseguir nuevas oportunidades de trabajo y esto no es tan obvio que vaya a ocurrir solo con el mercado. Déjeme continuar, creo que tenemos en línea a su colega Diego Petracola más o menos con las mismas preguntas. Diego, ¿usted me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto, Jorge. Me gustaría que usted nos agregara a esto que veníamos conversando con Andrés, su propia impronta. Sí, bueno, primero le agradezco la invitación, saludarlo a Andrés, que él está en Buenos Aires, yo estoy en Mar del Plata en este momento.
la verdad que coincido con 100% con lo que dice Andrés. Creo que hay un espacio que ustedes no discutieron, que es el rol del sector servicios, ¿no? Y entonces, siguiendo la discusión de ustedes respecto a la comparación entre Argentina y Australia, yo creo que no necesariamente Australia se equivocó al dejar de hacer automóviles, porque lo que sí hizo fue una transición hacia el sector de servicios y sectores donde Australia era competitivo, muy ordenada. Y eso le funcionó muy bien, sobre todo desde la década del 80 en adelante. Y otra cosa que hizo Australia muy interesante es lo que llaman políticas de competencia, que es uno de los temas que tocamos en el libro con Andrés. Y la verdad es que la política de competencia o políticas pro-competitivas en Australia tienen un estándar que es tan alto como el de la política monetaria, la fiscal y la de comercio internacional. Y creo que eso justamente nos distingue muchísimo de Australia y explica la diferencia entre el crecimiento económico y el desarrollo económico, justamente, que es lo que ustedes estaban discutiendo. Déjeme entonces abrir un nuevo tema con usted y luego lo continuamos con Andrés también aquí en el estudio. Todo el conflicto alrededor de los caños de Techint, la controversia con esta empresa hindú, que 60% de los caños son aceros que ellos no fabrican, sería acero chino, si realmente existe posibilidades de dumping y si finalmente alguien puede competir con China industrialmente, si finalmente lo que se está produciendo en el mundo es un cambio de paradigma, una factoría eficiente con una escala que hace que nadie que tenga una escala similar o la mitad siquiera pueda competir. Lo escuchamos. No, muy interesante y muy actual la pregunta, controvertida. Creo que hay que distinguir entre un hecho aislado y políticas, ¿no? O sea, lo que sucedió con Techint y esta licitación es un hecho entre privados y por ahora es un hecho aislado, ¿sí? O sea, es Techint que pierde una licitación para proveer tubos sin costura con una empresa hindú en una licitación privada, cuando en el pasado esto nunca había sucedido, ¿no? O sea, desde que se privatizó Somisa en adelante, Techint nunca perdió este tipo de licitaciones. Entonces creo que hay que distinguir entre la película y la foto, digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, usted me pregunta si hay dumping. Eso lo tiene que determinar la Comisión Nacional de Comercio Exterior. ¿Qué quiere decir esto? Para que haya dumping, no solo tiene que haber una diferencia de precio sustancial entre el precio doméstico y el precio internacional, que quizás la haya, sino que tiene que haber daño a la industria doméstica, ¿sí? Y no está claro que por un hecho aislado, hasta ahora, haya daño a la industria doméstica. Entonces, en el caso puntual de esta licitación, yo diría que por ahora es un hecho aislado y no podría decir que necesariamente hay dumping, ¿sí? Y es un hecho entre privados. Ahora, Techint tiene todo el derecho del mundo a iniciar un caso antidumping que la Comisión Nacional de Comercio Exterior determinará si lo hay o no. Respecto al futuro, que es lo que usted señalaba, respecto al rol de China, y esa es una pregunta diferente, es una pregunta más de mediano y largo plazo, otro de los temas que discutimos en el libro, ¿no? Pero digo, la política de mediano y largo plazo es que efectivamente tiene que haber, por un lado, política de competencia, pero simultáneamente tiene que haber una Comisión Nacional de Comercio Exterior que efectivamente sancione los casos de dumping cuando efectivamente los hay, ¿no? Y que lo haga de manera eficiente y no defendiendo a un sector en particular, sino haciendo la investigación que corresponde y determinando los antidumping si fuera necesario. Diego, ayer teníamos un entrevistado que nos decía, más o menos el título era así, con Trump Techint no hubiera perdido la licitación de los caños. ¿Te parece plausible esta aseveración o esta hipótesis? A ver, yo diría, Techint nunca perdió licitación de caños. En el pasado en Argentina, o sea, es un hecho, eso es un dato. En Argentina nunca perdió una licitación de caños. Quizás con Trump no lo hubiera hecho, yo no puedo opinar del caso específico, pero por lo que leí en los diarios, si es cierto que la diferencial de precios era 40%, seguramente Trump hubiera levantado el teléfono y hubiera dicho, por favor, hágame un descuento sustancial. Pero tampoco estoy puedo opinar estoy opinando por Trump otra vez, por lo que leo en los diarios, no soy un experto, ¿no? Y no podría ponerme en los Está bien, lo que usted dice, en los zapatos de Trump. Lo que usted dice es que la oferta que finalmente hizo fuera de término la empresa Techint, que finalmente igualó la oferta de los hindúes, pero fuera de término, con una colaboración por parte
de un ejecutivo más proindustrialista, lo hubiera llamado por teléfono antes y le hubiera dicho, mire, así va a perder, baje el precio porque así la puede ganar y si no la va a perder, y lo hubiera bajado y hubiera obtenido finalmente que los caños lo ganase Techín. Eso es lo que hubiera hecho, quiero decir, su hipótesis resulta verosímil, lo que hubiera hecho Trump y que finalmente hubiese logrado las dos cosas, que el precio sea 40% menos y que la fábrica quedase en la Argentina. Déjenme aprovechar para preguntarle a la Universidad de Illinois, ¿qué otros argentinos célebres estudiaron en la Universidad de Illinois? Porque me parece recordar alguno, pero no sé si estoy confundido. Sí. No, somos muchos argentinos que estudiamos ahí, no sé si célebres, pero somos muchos. Pero uno es Santiago Urbistondo, sí, Santiago Urbistondo, que es un economista de Fiel. A ver, después vinieron más jóvenes, pero por ejemplo Walter Sosa Escudero, que fue director del departamento de Economía de San Andrés durante mucho tiempo, estudió en la Universidad de Illinois. ¿Quién más? ¿Y por qué fue a Illinois? Yo, porque sí. gané una beca para ir ahí y me dieron financiamiento y lo necesitaba. Yo no hubiera podido estudiar en Estados Unidos si no hubiera sido con una beca y conseguí una beca de la universidad. Sí. Déjeme continuar con Andrés. Andrés, si Trump hubiera sido presidente de Argentina, ¿usted cree que Techín hubiera perdido los caños, la licitación de los caños, o hubiese habido alguna otra gestión en el medio que hubiese facilitado que no la perdiese? Bueno, probablemente, como usted decía, Trump evidentemente es un presidente que ama negociar y negocia. Antes de este gobierno era ultra proteccionista, o sea, ya éramos Trump. O sea que en realidad el problema es que el Estado argentino tiene muchas menos armas para negociar que el Estado americano, ¿no? Digamos, en el sentido de que el poder que tiene Trump de amenazar con aranceles a todo el mundo, obtener concesiones, etcétera, es mucho menor que el que tiene la Argentina, y la Argentina nunca ha usado muy bien ese poder del Estado y como dijo Diego, ¿no? Muchas empresas han vivido, y ya lo sabemos, ¿no? en este coto cerrado. Y bueno, ahora este gobierno te dice, bueno, ahora relate y no hay nada en el medio, ¿no? Eso es lo que ocurre. Pero a ver, permítame si lo pongo de manera correcta. El objetivo, obviamente, es la competencia y la eficacia. Que los caños cuesten 40% menos resulta deseable desde ya. Pero si Techín estuvo dispuesto luego a bajar el precio, a igual que el de la empresa hindú, pero lo hizo fuera de tiempo, ¿estaría bien que un gobierno le avisase y le dijera, mire, si no baja el precio va a quedar fuera, y finalmente lograr las dos cosas, que los caños cuesten el 40% menos y que además se fabriquen en la Argentina? Y le completo la pregunta, y el hecho de que no, dado que YPF sabía, y YPF es parte del Estado, podría perfectamente haberle avisado al presidente, el presidente haberle avisado a la empresa, ¿no es una especie de síntoma de desinterés por parte del presidente respecto a la industria argentina? Sí, es más en este caso porque YPF estaba en el medio, como usted dice. Bueno, negociación puramente entre privados, ni debería enterarse, ¿no? Digamos, pero acá hay algo en el medio. Por otro lado, Techín es una empresa, no sé si todo el mundo lo sabe, pero compite en todo el mundo, vende tubos sin costura en todo el planeta, tiene plantas en un montón de lugares. Nadie no está ganando licitaciones con 40% de precio más alto, evidentemente, del resto de los países. Ahora, efectivamente, aquí este gobierno ni siquiera cree ya no en los subsidios o en la protección, lo cual puede estar bien, o uno lo puede discutir, sino ni siquiera en estas cosas que usted dice, que son intervenciones más soft, ¿no? De decir, bueno, mira, acá realmente podemos tener un espacio de negociación o podemos obtener el mismo precio. No, está preocupado en la industria argentina. Sí. O por el contrario, hay una especie de goce de que pierda la industria argentina. Bueno, quién sabe, ¿no? Creo que en principio este gobierno ni siquiera cree que la industria juegue un rol relevante en el desarrollo económico. Enviar una señal, inclusive porque luego él se sube a una polémica que no tendría ninguna necesidad de subirse porque era entre privados. O sea, no hay allí un mensaje, yo lo tomo como síntoma, pero él lo debe tomar el presidente, que lo debe tomar como un mensaje,
una bandera, no me importa nada, ustedes no me importan nada. Sí, sí, puede ser, si me animo con este, que es Sí. el más grande, bueno, ¿qué esperan los demás, no? Efectivamente. Pero bueno, es esto, es la idea de que si la macro está estable, pongamos, ¿no? Bueno, digamos, mucho más estable que en el pasado, bueno, las empresas van a sobrevivir las eficientes y las no eficientes. Pero el problema es que la eficiencia es un asunto donde, por supuesto, la empresa tiene que hacer cosas adentro, pero depende de un montón de factores de contexto. Y la Argentina ha pasado, como digo, de la industria de vivir muy cómoda, o una parte de la industria de vivir muy cómoda, a tener que competir a cielo abierto en una condición de tipo de cambio que es discutible, ¿no? Y con algunos costos internos elevados. En fin, creo que efectivamente el problema es que este gobierno no cree que la industria... Cree que la Argentina podría ser rica o podría ser desarrollada con una industria muy pequeña o sin industria en el extremo, porque eventualmente estarán el agro, la minería, el petróleo, los servicios modernos como el software, etcétera, como usted sabe, se producen y se exportan mucho, el turismo, en fin. Creo que en el extremo es eso, ¿no? Y no voy a tener contemplaciones con nadie. Creo que no se lo dice de este modo abierto, pero es probablemente lo que esté en la cabeza de muchos funcionarios. Y Diego, le hago la misma pregunta. ¿Usted cree que es un síntoma o simultáneamente un mensaje que el presidente manda de no me importa nada la industria y si me meto con el más grande, como decía aquí Andrés, me puedo meter con cualquiera y es una señal de arréglense y no me molesten nunca más? Yo creo que es un mensaje, sí, realmente creo que es un mensaje. O sea, no es un mensaje con el cual yo estoy de acuerdo, pero digo, si usted me pregunta qué es lo que yo creo que sí, que es un mensaje. Que se podría haber evitado, y podría haber logrado que continuasen los tubos fabricándose en la Argentina a un 40% menos, pero prefirió que sea así porque tiene un valor simbólico importante. Yo creo que sí, que es una señal de lo que viene. ¿Y cómo imagina eso que viene? ¿Qué queda? No, siguiendo a ver, me parece que es claro, el gobierno estabilizó con bastante éxito la macroeconomía y el interés del gobierno es seguir desregulando la economía y seguir abriendo la economía y no tener ningún tipo digamos, de política industrial específica, ¿sí? El plan es desregulemos la economía, con lo cual básicamente estoy de acuerdo, y abramos la economía, con lo cual también básicamente estoy de acuerdo, pero sin, digamos, no a la australiana, ¿sí? Que discutíamos al principio de la entrevista, no a la australiana, que fue hecho con un periodo de transición donde se identificaron los sectores que potencialmente iban a ser más competitivos y se ayudó en la transición a todos los recursos humanos y al capital para que pudiera dirigirse hacia los sectores más competitivos y salir de los sectores menos competitivos, digamos, no de manera tan abrupta. Se nos está acabando el programa y quiero hacer una pregunta cortita, la misma a los dos. Yo recuerdo que Labaña creo que fue el último de la camada egresada de la UBA donde se enseñaba economía política y creo que cuando vino la dictadura eliminó la palabra política y economía, creo que quedó solo economía. Ustedes, y comienzo primero preguntando a usted, Diego, y luego le pregunto a Andrés, ¿que existe alguna posibilidad dentro de unos años si Milei es reelecto, o como nos decía Andrés Domínguez, si reforma la Constitución y es reelecto indefinidamente, en que no se enseñe más desarrollo, por ejemplo, en la Universidad de Economía? Espero que no, parece fundamental que se enseñe desarrollo económico. Ojalá que no sea así. Y lo mismo le pregunto a Andrés. No, sería raro. Los últimos 2 premios Nobel, Daron Acemoglu, Simon Johnson y colegas, Philippe Aghion y colegas, se han dedicado una parte de su vida a trabajar temas de crecimiento y desarrollo, ¿no? Especialmente Acemoglu, que ha escrito un libro muy conocido hace unos años, ¿Por qué fallan los países? Así que no sé qué puede pasar en Argentina, pero en el mundo del campo del desarrollo económico, en términos académicos, está más vivo que nunca, así que sería un poco extraño. Bueno, les agradecemos mucho a los dos, a Andrés López, a Diego Petracola. Disculpe, Diego, de estar molestándolo en el medio de las vacaciones. Agradecerle a Andrés de que está aquí. Felicitaciones por el libro, porque me parece que es más necesario hoy que nunca hablar del tema
desarrollo, creo que nos puede quedar para otra oportunidad. Me parece interesante que quedó aquí pendiente comparar Argentina con Australia. A lo mejor podemos hacer una entrevista específica ya con los dos aquí en Buenos Aires para decir por qué Australia puede hacer lo que hace bien y si nosotros tenemos algo para imitarlo y qué es lo que nosotros no podemos hacer como ellos. Pero hoy agotamos bien este tema de los caños del desarrollo. Creo que me quedó claro cómo hubiera resuelto Trump esta situación acá en la Argentina y qué mensaje está enviando nuestro presidente a la industria en su conjunto. Muchas gracias y nos vemos entonces en un futuro encuentro. Se nos acabó nuestro programa y como siempre le dejamos el cierre a Elian López Clausero.